¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos hoy con ese informe de la UCO que ha señalado directamente a la que fue ministra de Economía, Nadia Calviño. Y es que en un día como hoy no podemos ser refractarios en Con Ánimo de Lucro a informaciones que en principio parecen más propias de la crónica política o de tribunales. Y es que esa investigación del famoso caso Koldo, de las ayudas, de los rescates millonarios que tuvieron lugar durante la pandemia, bueno, pues esas investigaciones han empezado a salpicar a cada vez más gente. Y resulta que hemos conocido, así se lo ha contado Libertad Digital con todo lujo de detalles, con la firma de Miguel Ángel Pérez, que ha tenido acceso al informe de la UCO, de la Universidad Central Operativa de la Guardia Civil, respecto a las negociaciones detrás de las que estuvo el rescate millonario de una aerolínea llamada Air Europa y de una empresa llamada Duro Felguera, que eran, o casualidad o curiosidad, clientes de uno de los investigados, que de hecho ya está en prisión provisional, que es Víctor de Aldama. Víctor de Aldama se considera, por parte de los investigadores, el que podría ser el cabecilla de una trama de corrupción que, entre otras cosas, dio lugar a ese rescate de Air Europa por delante de otras compañías que a lo mejor hubieran necesitado más el rescate que la propia Air Europa, o Duro Felguera, que también fue una de las que accedió a ese rescate. ¿Por qué salpica a Nadia Calviño? Bueno, pues porque el informe de la UCO, de la que, como digo, les hemos dado buena cuenta en Libertad Digital, pueden acceder a toda la información de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, que describe de una manera sencilla para que entendamos una trama que es muy compleja. Ese informe de la UCO, ¿cómo conecta a Calviño? Pues de una manera muy sencilla. Víctor de Aldama y Koldo tenían acceso a el señor Ábalos, que era ministro en aquel momento. ¿Y el señor Ábalos a quién tenía acceso? Bueno, pues a los que tiene acceso el Consejo de Ministros, entre otras a la que era la vicepresidenta económica del ramo, que era la señora Nadia Calviño, y al propio número uno, como decían en esos informes, y que se supone, y siempre insisto, según la literalidad de este informe, el presidente del gobierno. Bueno, pues las conversaciones que hemos podido escuchar, porque también se las hemos servido en Libertad Digital, apuntan directamente a que la trama convenció a la señora Nadia Calviño para que priorizara un rescate millonario de Air Europa en aquellos momentos en los que la pandemia había dejado bajo mínimos a bueno, pues media España. Ya no les digo medio centenar de empresas ni un número de empresas determinado, sino que a todas, porque si recuerdan aquel encierro que luego el Constitucional ha considerado ilegal, aquel encierro al que nos sometió el gobierno a ciudadanos y empresas, obligó a cerrar la persiana a muchísimas empresas y colocó en el paro a muchísimas personas. Bueno, pues después de esto, una de las empresas que se rescató con dinero público europeo fue Air Europa. Y las conversaciones sitúan en el centro decisorio de ese rescate, entre otros, a la responsable de Economía, también responsable en última instancia, por ejemplo, de la SEPI, que era uno de los órganos de decisión a la hora de adjudicar esas ayudas del nuevo fondo, el Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas, que terminó siendo dotado con fondos europeos gracias a la adenda que pidió Nadia Calviño justo antes de salir del gobierno para irse al Banco Europeo de Inversiones. Esto tiene mucho que ver con la economía, porque tiene mucho que ver con el dinero público que se recauda en Europa, también de sus bolsillos y de los míos, y que parece que no es de nadie y que es fantástico que llegue a nuestras fronteras. Porque una de las consecuencias evidentes de esto es el mal uso que a todas luces parece habérsele dado a estos fondos. Unos fondos que se han adjudicado ¿con qué tipo de criterios? ¿Criterios objetivos? ¿Criterios de necesidad?
o criterios de que, bueno, como es la compañía de la que tengo yo conocimiento, porque es cliente mío, bueno, pues como yo tengo acceso al señor Ábalos y como Ábalos tiene acceso a la señora ministra de Economía, pues vamos a ver si conseguimos que sea una de las beneficiarias de este rescate. Ahí ya no vamos a entrar en si alguien cobró por esa gestión o no cobró. O si solamente cobró la compañía. Una compañía perteneciente al grupo Globalia que, o casualidad también, a lo mejor es simplemente casualidad, es una de las principales patrocinadoras de esa cátedra de la mujer del presidente del gobierno, de la señora Begoña Gómez, ¿no? O esto es casualidad, no tenemos por qué pensar mal, ¿verdad? Bueno, pues la señora Calviño ya está metida de hocicoz en el centro de esta trama. Vamos a analizar todos los detalles hoy con muchas voces. Vamos a tratar de hablar con todos los que mejor se sabe en este caso para darles a ustedes dimensión del escándalo que hemos conocido en las últimas horas. Pero lo primero, repasar la portada, como siempre, de Libre Mercado. Y nos vamos ya a conocer cuáles son los asuntos principales de la portada de Libre Mercado en el día de hoy. La apertura, ojo, crónica de Daniel Fernández, ni los políticos ni la lucha obrera son responsables de que trabajemos menos. Este informe que nos prepara Daniel Fernández nos cuenta cómo la mejora en las condiciones laborales ocurre al calor del desarrollo económico y no del desarrollo legislativo. Esto hablamos hace poco en un programa con ánimo de lucro, si lo recuerdan ustedes, precisamente de esta problemática. La problemática en la que está empeñada Yolanda Díaz, que es la de rebajarnos las horas de trabajo para que podamos vivir mejor, y además dice que, como ya sucede en las economías más avanzadas del mundo, es el camino que tenemos que seguir. Claro, lo que les decíamos en Con ánimo de lucro y lo que defiende Daniel Fernández en su crónica de apertura en este momento en Libre Mercado es que el hecho de que podamos trabajar menos o que seamos cada vez más dueños de nuestro tiempo y no tengamos que tener la mayoría de los ciudadanos jornadas intensivísimas de trabajo en las que se trabaje todos los días a todas las horas, bueno, pues es precisamente por los avances en la productividad, por los avances en la inversión y por los avances en absolutamente todas las disciplinas. Es decir, primero es el avance, primero es el progreso, primero es la inversión, la riqueza, el mercado, y después viene la reducción de jornada laboral. No viene la reducción de jornada laboral y después viene la riqueza. El orden es el contrario, no sé si lo han entendido ustedes, pero no es este el único asunto que tenemos hoy en la portada de Libre Mercado. Hay otros y que tienen mucho que ver con asuntos que nos gustan mucho en este programa. Beatriz García, ¿qué otros temas nos traes en la portada de Libre Mercado? Muy buenas, Luis Fernando. Pues mira, un artículo de Sandra León que la verdad que no se pueden perder por lo bueno, por lo eficaz y porque nos alegra mucho. Y por lo bien que se explica, Sandra, ¿verdad? Exactamente, que es la receta de Milei, de la que Sánchez debería aprender. Bueno, pues que el precio de los alquileres ha conseguido Milei que en Argentina bajen un 50% y la oferta suba un 170%. O sea, ha aflorado el mercado inmobiliario en Argentina gracias a políticas de liberalización, no intervención como estamos haciendo en este país. Milei ha desregulado el mercado del alquiler, ha favorecido y ha dado seguridad jurídica a los inquilinos, o sea, a los propietarios, también a los inquilinos, está persiguiendo con fuerza, con firmeza, la ocupación y ya está cosechando buenos resultados y están encantados los inquilinos argentinos porque están viendo que los precios están bajando porque hay muchísima oferta. Antes los argentinos no se atrevían a alquilar, pues ahora sí, ponen sus viviendas en el mercado, al haber muchas baja el precio y la ley de la oferta y la demanda funciona y en Argentina tenemos el mejor de los resultados. Bueno, un resultado fantástico y qué curioso, ¿verdad? Esto, o sea, tú cuando das libertad, cuando das un marco de seguridad jurídica, cuando garantizas la propiedad al propietario, de repente la oferta se dispara. Eso es. Y sin que haya ningún gurú gubernamental que tome decisiones sobre precios, resulta que el mercado lo regula y bajan los precios del alquiler. Si aumenta la oferta, se reduce el precio de los alquileres. Vaya cosa que se ha inventado Javier Milei, sí. La ley de la oferta y la demanda. Quiere decir que el señor Milei lo que ha tenido son los arrestos de poner en marcha estas políticas para que se domine
para que la lógica del mercado sea la que se imponga en el caso de los alquileres y precisamente porque se impone la lógica de mercado ayuda a los propietarios y ayuda a los inquilinos con precios mucho más bajos. Aquí no. Aquí se interviene el mercado y consigues el efecto contrario. Y es lo que contamos ayer, que en España se ha desplomado la oferta de vivienda en alquiler en los últimos 5 años un 33%. En Argentina está subiendo un 170%, cuando han fulminado su ley, una ley de alquileres que tenía Argentina muy restrictiva, limitadora de precios y completamente liberticida. Entonces, pues todos los medios, nosotros también, pero Wall Street Journal, la prensa alemana, todo el mundo se está haciendo eco de los buenos resultados del mercado inmobiliario en Argentina, sobre todo el del alquiler. El mercado inmobiliario, los precios en general, el poder adquisitivo de los propios argentinos, que Argentina, bueno, me acuerdo de esa noticia que destacábamos, creo que era esta semana, de Diego Sánchez de la Cruz y los 25 gráficos de Argentina, sí. También muy buena, y aquí todas las semanas, ayer mismo con José Ignacio del Castillo repasábamos el último dato de inflación que se conocía ayer precisamente y que hablaba de cómo se está reduciendo la inflación en este país, como nos decía Alan Reitmayer la semana pasada, porque Milei se ha convertido en una aspiradora de pesos. Eso me encanta la fórmula que empleó Alan para describir la política monetaria del señor Milei. Una aspiradora de pesos que está consiguiendo equilibrar la inflación. Beatriz, ¿y qué nos habéis preparado para este fin de semana? Pues vamos a tener muchas cosas. Vamos a hablar de todo lo que se está gastando el gobierno en abogados y dinero extra para no pagar los impagos, para no pagar las primas a las renovables en juicios. O sea, prefieren gastárselo en abogados y en intereses de demora casi que en pagar lo que han firmado. Es los tremendo. Laudos que pierde sistemáticamente el gobierno español, no pagamos y nos gastamos el dinero que deberíamos haber empeñado en pagarlo, en gastarlo en abogados. Pues también hablaremos de bajas flexibles, también hablaremos de Europa y el rescate, bueno, etc. Bueno, pues estaremos muy pendientes este fin de semana. No nos lo podemos perder. Beatriz, muchas gracias. Gracias. Y continuamos ahora sí con el tema del día. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Fernando. Un tema, ojo, importante, un tema de alcance y un tema complicado, porque al final todas estas tramas en las que se investigan posibles delitos de corrupción por parte de los políticos relacionado con contratos públicos, en este caso con rescates, no son tramas fáciles de seguir. Son tramas un poco complicadas. Hoy vamos a tratar de dar todos los pasos para comprender de manera global ya no solo la trama que afecta al señor Aldama, Koldo, Ábalos y ahora también Nadia Calviño, que es muy importante, sino tratar de tener una visión un poco más global, y vamos a hablar con distintos expertos. Tú nos vas a contar, Rubén, y es lo que te pido que hagas ahora, cómo se desarrolló el rescate de Europa y cómo se desarrolló el rescate de Duro Felguera. Esas dos compañías que, según el informe de la UCO que hemos conocido ayer, apuntan a una participación absolutamente necesaria en la toma de decisiones de la señora Nadia Calviño, a quien tuvo contacto o habría tenido contacto, según el informe de la UCO, con la trama y decidió acceder a las peticiones de la trama. Efectivamente, como comentas, el caso Koldo Ábalos, ya no se sabe muy bien cómo llamarlo, está salpicando ahora a varios ministros y entre ellos estaría Nadia Calviño, que de hecho a día de hoy preside el Banco Europeo de Inversiones. Pues bien, el informe de la UCO, de la Guardia Civil, señala que Calviño tuvo un papel directo en el rescate de Air Europa, porque de ello se desprende que, pues Víctor de Aldama habría empujado, presionado a Ábalos para que tratase de convencer a Calviño de la operación. Y bueno, puede ser que finalmente así sucediera. Y de hecho la relación entre el Estado, en concreto Calviño, con Europa trasciende el rescate, porque luego en el 2022, en el contexto de las negociaciones entre Europa y el Estado para ver si Iberia compraba o no la compañía, Calviño se pronunciaba de este modo al respecto de la aerolínea de Air Europa. Son varias las opciones que se abren para el futuro de Air Europa y el Gobierno lo que quiere es ser parte de la solución, en todo caso contribuyendo a ese futuro, a la solvencia, a la prosperidad y el crecimiento de esta empresa en los próximos años. Bien,
como bien admite Calviño... Casi había que preguntarle, muy bien el señor Calviño, ¿y por qué no otra? Claro, ¿por qué no otra? Bueno, pues esto es lo que a día de hoy poco a poco vamos conociendo. Y es que con todo, el gobierno, en noviembre de 2020, un año y medio antes, bueno, un año y poco antes, había dado finalmente luz verde al rescate por una cifra de 475 millones de euros para Europa, que de hecho es una cifra que supera la petición inicial, porque Globalia, que es, digamos, la compañía dueña en ese momento de Europa, había pedido inicialmente 400 millones, pero finalmente el rescate se produjo por 475, es decir, que de algún modo ya no solo es que aceptasen las peticiones, sino que ampliasen esa petición, claro, se amplió más. Esa cantidad. Y de este modo, el día 3 de noviembre de 2020, después de un Consejo de Ministros, de la reunión de Consejo de Ministros, María Jesús Montero anunciaba que se daba luz verde a ello. Vamos a escuchar, el Javi, por favor. El Consejo de Ministros también ha autorizado esta mañana al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la primera operación cargo a este fondo, una operación de respaldo público temporal solicitada por la compañía Air Europa. Es la primera operación de este tipo que autoriza este Ejecutivo desde la aprobación de este fondo, de esta norma, el pasado mes de agosto. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones. Esto era noviembre del 2020 y el argumentario que usó el Gobierno para justificar la operación era, primero, y naturalmente, que Air Europa era una empresa estratégica en España y luego además añadía, por un lado, el impacto que había sufrido la aerolínea por la pandemia, segundo, que era la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, que también era, de hecho, la segunda con mayor volumen en impacto económico y comercial en nuestro país, y finalmente que la compañía suponía el 18% de la cifra global de ingresos del conjunto de las compañías aéreas de nuestro país. Pero a todo esto hay que sumarle y recordar que en mayo de ese año la aerolínea ya había recibido un préstamo avalado por el ICO de 141 millones de euros, a un interés de más del 8%. Y la UCO lo que recuerda es que el ICO, que dependía del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por tanto, dependía de algún modo también de Nadia Calviño, porque lideraba ese ministerio en aquel momento. Pero claro, todo parece ser que aquel crédito... Era absolutamente insuficiente para poder rescatar una compañía que, entre otras cosas, había sido una de las agraciadas con el monopolio del transporte de mascarillas durante la pandemia. Pero no solamente se rescató en Europa. Curiosamente, otra de las empresas asociadas a Víctor de Aldama, Duro Felguera, recibió el segundo de los rescates. Eso es. En marzo de 2021, el Gobierno aprobó el rescate de Duro Felguera por 120 millones de euros. A lo cual debemos también añadir que el Gobierno en este año también aprobó un rescate para la aerolínea venezolana Plus Ultra por 53 millones de euros, que es cierto que no parece tener relación con Víctor de Aldama, pero la relación viene no con Víctor de Aldama, pero sí con todo el caso Coldo por el hecho de ser venezolana. En su relación con Venezuela, era claro. La que tenía una empresa de capital español y relación directa con el régimen de Venezuela porque tenía sobre todo las líneas aéreas, los viajes eran fundamentalmente a Venezuela. Rubén, muchas gracias por ese repaso. Vamos a dar paso a uno de los compañeros de Libertad Digital, uno de los que más trabajo está teniendo últimamente, que no es otro que Miguel Ángel Pérez, quien nos ha explicado con detalle esto en Libre Mercado, pero yo le he dicho, vente con ánimo de lucro y nos lo cuentas a todos nuestros oyentes. Viene Miguel Ángel ya. Bueno, y después de repasar casi en orden cronológico cómo se gestaron aquellos rescates, con incluso los cortes de audio donde tanto María Jesús Montero como Nadia Calviño nos informaban a todos los españoles de la importancia de esos rescates, llega Miguel Ángel Pérez y publica en Libertad Digital ese informe de la UCO donde nos cuentan de verdad cómo se gestaron
esos rescates. Miguel Ángel Pérez, un gusto saludarte en Con Ánimo de Lucro. Igualmente, Luis Fer. Encantado. ¿Cuál fue el papel que jugó Nadia Calviño? Porque si hoy estamos tratando en este programa este asunto tan grave, es precisamente porque ya empieza a tocar a las áreas económicas, a los que manejan el dinero, a los que gestaron los fondos de ayuda europea y que, como consecuencia lógica de todo lo que habéis publicado, de todo lo que has publicado, una de esas consecuencias lógicas es que probablemente la Unión Europea tendrá que auditar qué está haciendo el gobierno español con el dinero que nos llega de Europa. Pues sí, Luis Fer, lo que dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su informe remitido al magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que sigue la trama Koldo, es obviamente los contactos que tuvo Aldama y Javier Hidalgo directamente, las reuniones que mantuvo con Nadia Calviño. Es decir, aquí ya no estamos hablando de estuvieron tramando algo, se sospecha de... No. O sea, no es como se ha publicado en algunos sitios que únicamente esa relación se vinculó a partir de la relación entre Víctor de Aldama y Koldo con el señor Ábalos y que el señor Ábalos dentro del Consejo de Ministros utilizó su influencia para influenciar sobre la propia Nadia Calviño, sino que directamente hubo reuniones con el dueño de Europa. Eso es decir, obviamente la trama Koldo tenía pues el contacto en el gobierno que era Ábalos, pero es que lo que dice la UCO es que hubo reuniones directas de Javier Hidalgo y de Víctor de Aldama directamente con Nadia Calviño y con la SEPI para abordar precisamente el tema del rescate. Y claro, es que en todo este conglomerado también pasa por ahí la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que recordamos también se reunió a su vez con Aldama y con Javier Hidalgo para abordar el rescate, o no, eso es lo que se sospecha, y esto es lo que ahora mismo hay que tirar del hilo, Luis Fer, porque yo creo que aquí se ha abierto una vía muy importante. De hecho, pues hoy mismo las acusaciones populares de la trama Koldo han solicitado al magistrado Ismael Moreno que por lo menos citen a declarar de momento en calidad testifical, porque hay que seguir la investigación, al propio Pedro Sánchez y a Nadia Calviño por esta cuestión. Y obviamente cuando el tema llegue al Tribunal Supremo veremos cómo puede ir desembocando esta historia, porque ya no estamos hablando solamente de Ábalos, es que se está apuntando a Nadia Calviño y al mismísimo presidente del gobierno. Y también precisamente por esa coincidencia, Miguel Ángel, en los rescates. Ya no solo que el de Global Air Europa fuera el primero, donde hay que recordar Víctor de Aldama era consejero, sino Duro Felguera la segunda, también cliente de Aldama. Exacto, y es que además también hemos conocido, Luis Fer, en ese informe de la UCO, cuando pide José Luis Ábalos, o más bien dicho, informa a Pedro Sánchez del viaje de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, el famoso viaje... El viaje de las maletas. El viaje de las maletas, el viaje de las maletas y de las cámaras en el aeropuerto, cuyas grabaciones no aparecen por ningún lado. Están guardaditas, esperemos que algún día las podamos conocer. Nunca se puede descartar nada, porque bueno, la vida da muchas vueltas y las investigaciones también. Pero lo cierto es que en ese mensaje que manda Ábalos a Pedro Sánchez, en el que informa de que va a venir Delcy Rodríguez, uno de los pretextos es que precisamente quieren negociar una supuesta deuda que hay con Duro Felguera con Venezuela. Es decir, o sea, es que Ábalos, para intentar convencer a Pedro Sánchez de la visita de Delcy, pone ya encima de la mesa también a Duro Felguera. O sea, no estamos hablando de hechos inconexos, no, es que estamos hablando de lo mismo. Es que, y todo al amparo, al albur y con el colchón económico de los fondos europeos. Efectivamente, porque esa es otra pata que esperemos que algún día se sepa, porque ya se lleva mucho tiempo denunciando que no ha habido ningún tipo de control sobre los fondos europeos, que esto va a ser el caso de corrupción del mañana, pero ya empieza a ser del presente. O sea, lo que puede haber hecho el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de distribuir esos fondos europeos es tremendo, y de hecho muchas de las adjudicaciones que se están investigando en la trama Koldo o incluso en el caso Begoña Gómez, al empresario Barrabés, hay fondos europeos. Con lo cual ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Y yo creo que esto tarde o temprano va a estallar, y esto simplemente es la punta del iceberg, porque ha habido millones y millones de euros que se han distribuido, que no se sabe exactamente en qué se han gastado, y obviamente también, Luis Fer, muy importante, Tribunal de Cuentas, que no ha llevado una inspección de ese gasto.
La verdad que dejas sin aliento cuando lo cuentas todo seguido y empiezas a ver las conexiones. Aquí también hay un detalle, y es lo último que te pregunto, Miguel Ángel, que sé que tienes mucha plancha en el día de hoy. Otro de los aspectos que hay que mirar es el de las comisiones, claro. Y entre las diferencias que hay entre las cantidades que se anuncian y las cantidades de las que habla también la UCO. Porque de repente hay 5 millones por ahí que desaparecen, ¿no? No, el rescate fue por 475 y luego resulta que la UCO habla de 473 o al revés. ¿Crees que dentro de las investigaciones la Guardia Civil tiene claro dónde se fueron quedando esas pequeñas partidas o no? Tengo claro y tengo constancia de que la UCO está obviamente convencida de que aquí ha habido delitos con el rescate del gobierno de Pedro Sánchez, y es que además Luis Fer lo pone de manifiesto en su informe, en el cual pide a los jueces que llevan los casos, al juez Peinado, al juez Ismael Moreno, que les dejen ahondar en este tema del rescate del gobierno de Pedro Sánchez a Globalia. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes. Por favor, nadie de ustedes, no se pierdan los informes, las noticias, las exclusivas que da nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, a quien tengo el gustazo de poder felicitar aquí en directo. Muchas gracias, delante de todos ustedes. Muchísimas gracias a ti por el trabajo que haces y enhorabuena, porque sé que requiere mucho tiempo, mucho trabajo y llevas muchísimo tiempo detrás de este asunto, así que enhorabuena. Un abrazo, Luis Fer, gracias. Pues vamos a seguir analizándolo. Y si les he dicho yo que hoy les iba a traer a los que mejor se saben absolutamente todo lo que tiene que ver con esta trama y lo que tiene que ver con lo de este programa, con el lucro, pero no del bueno, no del que buscan las empresas para tratar de mejorar la vida de la gente, no. El lucro de aquellos que quieren hacerse con el capital extraído previamente de los ciudadanos mediante impuestos, con el dinero público, en este caso de los fondos europeos. Y es que tengo el gusto de poder saludar ya al profesor de Economía, al profesor de la Universidad Católica de Ávila y además asesor del Grupo Parlamentario Popular, Santiago Sánchez, una de las personas que ha seguido más de cerca todo lo que tiene que ver con la política de fondos europeos. Desde que se aprobaron, ¿cuántos han llegado? ¿Cuántos se han comprometido? ¿Cuántos se han ejecutado? ¿Cuál es el destino al que han ido llegando? Y de repente nos encontramos con noticias como las que les estamos contando en el día de hoy. Santiago Sánchez, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. ¿Qué tal? Encantado, un placer estar contigo otra vez. Bueno, el placer es mío. Perdona que te he tenido a la escucha durante mucho tiempo. Quería que escucharas toda la intervención de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, porque yo creo que merece mucho la pena. Porque si a Miguel Ángel le trataba de preguntar por las conexiones que apunta la Guardia Civil en ese informe de la UCO, a ti te quería preguntar precisamente por eso que tanto tiempo llevas estudiando, ¿no? Por cómo se ha utilizado el volumen tan ingente de recursos que llegaban de la Unión Europea después de la pandemia, entre otras cosas, para lo que nos dice el informe de la UCO, ¿no? Para rescatar a quien mejor convenía al gobierno en cada momento. Pues efectivamente, dentro de mi ámbito de estudio, de trabajo, ¿no? que está todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, pues dentro se encontraba este fondo, que es el que termina realizando el rescate de Europa y de otras compañías, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Había otro fondo más pequeñito o destinado sobre todo a empresas más pequeñas, que era el de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, pero ambos fondos tenían financiación de los fondos europeos, en este caso de la adenda. Además, con absoluta falta de transparencia. Había un importe de 1.020 millones de euros destinado a cubrir parte de las operaciones financiadas por estos dos fondos, y en el caso que nos ocupa, que es el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, que es el que termina haciendo el rescate de Europa, que sepamos, la previsión del Gobierno era destinar 563 millones a cubrir parte de las operaciones, aquellas que reunían los requisitos que establecía el reglamento europeo del mecanismo de recuperación, sobre lo cual el Gobierno no ha dado ningún tipo de información, a pesar de que se le ha pedido, de que se le ha requerido. Es decir, que esos 563 millones no sabemos si están comprometidos en parte y en qué cuantía pueden estarlo en esta operación de Europa, que tiene muchísimas lagunas en todo el proceso durante el que se estudia y se realiza la operación. Déjame que te dé, Luis, solo dos datos. Además de que sea la operación de mayor cuantía y de que sea la primera, el Gobierno, unos días antes, porque esta operación le entra al Gobierno el 20 de agosto de 2020,
Sí. cuando tiene entrada. Y unos días antes, además, el 31 de julio, es cuando ellos diseñan todo el protocolo, que créeme es muy farragoso, para realizar el estudio de las operaciones con los requisitos, con las idas y venidas que puede tener de información y de requerimiento de documentación, con la obligatoriedad de tener que aportar un plan de viabilidad sobre el cual tampoco nunca se ha sabido nada, qué contenía y qué no contenía, pero a donde quiero ir a parar es que, además de ser la operación de mayor cuantía, fue la más rápida, pero con una diferencia absolutamente abismal con respecto al resto de operaciones que ha tenido este fondo, que a lo mejor debería ser justo lo contrario, ¿no? Es tu primera operación, la primera que vas a lanzar y quizás se le pueda costar más. Pues no, ha ocurrido justo lo contrario. Para que tengas los dos datos. Desde que entra esta operación, el 20 de agosto de 2020, al parámetro o al perímetro que controla la SEPI, hasta que su Consejo Rector da el OK, pasan solo 70 días. El resto de operaciones, estos periodos, tienen una media de 240 días. El Consejo de Ministros, desde que sale del Consejo Rector de la SEPI hasta que recibe la operación, su aprobación en Consejo de Ministros, pasan tan solo 5 días. Esto es absolutamente mínimo comparado con el resto de plazos que han requerido el resto de operaciones. Es decir, esto me parece muy relevante y es muy importante que lo señalemos, porque el íter que acabas de trazar da auténtico vértigo, sobre todo... Esto es público, ¿eh? Esto está reflejado en los informes del Tribunal de Cuentas español. Lo que pasa es que en este país pues hay mucha gente que no lee nada, pero yo que me dedico a leer, pues es muy importante. El 31 de julio se diseña el itinerario que tienen que seguir esta toma de decisiones para que un rescate pueda obtener el visto bueno. 20 días después... Curiosamente, 20 días después llega la primera operación. Habrá quien pueda llegar a pensar, no seremos nosotros, ¿verdad?, que a lo mejor esos requerimientos se diseñaron el 31 de julio acompañados de alguien de Globalia para que supiera exactamente qué era lo que tenía que presentar, ¿no? Pero yo no lo digo, que esto pueda llegar a suceder, pero no me extrañaría que alguien lo pensara. Pero es que del 31 de julio se diseña el protocolo, el 20 de agosto entra el primer asunto, que es este rescate de Air Europa, y en solo 70 días se resuelve positivamente, dando de plazo al Consejo de Ministros solo 5 días para la toma de decisión. Sí. O sea, en 5 días lo saca adelante. Pregúntele a cualquiera que le hayan abierto una paralela cuánto tiempo ha tardado en resolver Hay algunos que se han tirado 20 años para poder resolver un asunto de estas características. Pues bien, un rescate millonario se lleva en tiempo absolutamente récord. Y luego la otra parte que no me ha quedado clara, Santiago, por si nos la puedes aclarar, es la de los 563 millones que en el gobierno todavía no se sabe dónde han llegado. Forman parte de los 1020 que tenía este fondo para las empresas estratégicas, de solvencia para las empresas estratégicas, lo voy a decir bien, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que se había puesto en marcha precisamente para ayudar a las empresas que lo habían pasado mal durante el COVID. Efectivamente, es decir, de esos 1.020 millones, sí, que se repartían en dos fondos, pues uno para las empresas más pequeñitas y otro para las empresas estratégicas, lo que sabemos a día de hoy es que la previsión que tenía el gobierno es de esos 1.020 destinar 563 a este fondo, ¿no? A este fondo de empresas estratégicas. ¿Qué operaciones cuentan con financiación del mecanismo de recuperación? No lo sabemos porque son absolutamente opacos. Y esto se les ha pedido por activa y por pasiva al gobierno y deberían dar muchas explicaciones de qué operaciones son las que han reunido los requisitos para contar con financiación europea. ¿Por qué es relevante? Porque los protocolos de auditoría y de control del mecanismo de recuperación son muy exigentes. Y ahí está implicada la IGAE, que es la principal organismo el primer nivel, el primer escalón de control que tenían los fondos europeos y que tenían que contar con su supervisión. Está el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que también depende de la IGAE. Hay otro siguiente escalón, que es la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, si están implicados estos fondos europeos, y por añadidura tienes la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que ya alertó en su momento sobre la opacidad en el destino de los fondos y sobre los beneficiarios, que solo tiene una misión, que es garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, es decir, del dinero que sale de todos nuestros bolsillos para financiar operaciones que cuentan con la cobertura del presupuesto comunitario.
Tremendo. Vamos a ver una auditoría por parte de las autoridades europeas al dinero que llega a España después de todo lo que estamos conociendo, Santiago. Pues yo espero que esta información, que es muy relevante y que ya en algunos casos, como habéis comentado, de contratos que tienen que ver con Barrabés y las empresas de su entorno, pues ya están siendo supervisadas o vigiladas y estudiadas por la Fiscalía Europea. Vamos a ver si todo lo que está saliendo a la luz pues provoca que la OLAF o la propia Comisión motu propio de Control Presupuestario del Parlamento Europeo intervenga y por lo menos pregunte qué está ocurriendo con fondos que nos dan a España pues para otras finalidades o para finalidades que pueden estar cubiertas, como es ese fondo, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué se ha adjudicado? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está el plan de viabilidad? ¿Qué ha ocurrido? Que alguien dé una explicación de todas esas reuniones que se han producido en fechas ex ante a la aprobación de la operación, durante el estudio de la operación. Es decir, hay muchos puntos oscuros y muchas lagunas que por transparencia y por la propia actividad que tiene que realizar la OLAF y la Comisión de Control Presupuestario pues deberían de entrar, y espero que si no pues se solicite por parte pues de los grupos políticos en España, y yo creo que los medios de comunicación estáis haciendo una labor muy importante pues poniendo luz sobre cosas que son absolutamente complejas y difíciles de explicar. Bueno, pues Santiago, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ojalá esto que dices termine cumpliéndose y terminemos viendo más luz sobre todos estos casos. Y en cualquiera de los casos, aquí yo te llamaré para que nos sigas contando cómo funcionan y el alcance real de noticias como las que hemos conocido ayer. Muy bien. Un placer, un placer. Bueno, pues muchas gracias a Santiago, y turno ahora para hablar con nuestro analista de cabecera de hoy, que no es otro que Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? A ti también te pido disculpas porque igual que a Santiago te he tenido ahí esperando para que escucharas buena parte de la entrevista que hacíamos ahora, sobre todo para conocer un poco el alcance que tiene todo lo que estamos descubriendo en estos días respecto a ese volumen ingente de dinero que se supone que llegaba del bolsillo de nuestros vecinos europeos, y yo aquí abro paréntesis, y del nuestro Claro, propio, o sea, sí. para rescatar a las compañías de los amigos, parece ser, ¿no? Según estamos viendo. Mira, yo creo que el pecado original está en el propio diseño del sistema. Es decir, cuando tú dejas un instrumento de ayuda, esto es lo que decía el conde de Romanones de al amigo el favor y al enemigo el reglamento, ¿no? Es decir, cuando tú pones en manos de una autoridad política que tiene una zona de discrecionalidad donde el control de los elementos reglados es mucho más difuso porque se trata de fondos europeos, pues al final tienes efectivamente esa condición, esa circunstancia, que además se puede establecer una relación de causalidad, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué en algunos casos, cuando hay un acompañamiento de gente muy próxima a los que toman las decisiones, de los famosos conseguidores, etcétera, se otorga la ayuda, y en cambio hay otras empresas que a lo mejor, y no vamos a entrar aquí sobre la bondad o no bondad de las subvenciones, porque ya conocen el criterio sobre las subvenciones lo que hacen es distorsionar el mercado, porque lo que hacen es de traer recursos de empresas eficientes para sostener empresas que no son tan eficientes. Pero bueno, en el caso específico que hemos comentado, se ha visto con una claridad meridiana. Pero aquí el problema, Luis Fer, está justamente en ese pecado original o en ese vicio de origen, que no es otro que el hecho de que haya una autoridad política que tenga en su mano la decisión en cada caso concreto de a quién ayudo y a quién no ayudo. Es decir, hacia quién van los fondos europeos, que como bien decía, son fondos que se nutren del dinero que pagan todos los contribuyentes. Es decir, tú estás realizando un esfuerzo adicional para pagar unos impuestos que sirven para acudir en ayuda de unos señores que presentan como una de las características para hacerse acreedores de esa ayuda el hecho de ser amigos o tener una relación próxima con el que concede la ayuda. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente lo que se reclama ahora es, oye, si ha habido alguna desviación de esos fondos
y que intervengan las autoridades europeas para que hagan ese control de esas ayudas que se han repartido. Es decir, esto no es un reparto de dádivas, esto no es una distribución de la piñata. Esto requiere el cumplimiento estricto de normas que además aseguren que no se produce una distorsión de la competencia. Porque, ¿qué ocurre con aquellas líneas aéreas que no han recibido ayudas? ¿Qué ocurre con aquellas empresas que no han recibido ayudas, que han tenido una ortodoxia financiera y una ortodoxia económica en un momento determinado y que ven cómo su competidor recibe esa generosa contribución que ya dijeran los Beatles, ¿no? De "with a little help from my friends", con algo de ayuda de mis amigos? ¿Cuál es la reacción que tú tendrías si tú montaras un negocio, un bar, por ejemplo, y el bar de al lado va mal, pero recibe fondos públicos porque justamente va mal? Claro. Esa pregunta, pues eso es lo que hay que responder. Y luego, además, la siguiente derivada es: ¿por qué el bar que va mal recibe ayuda? Y dices, es que el primo o el sobrino o la mujer o el hijo o el cuñado resulta que es amigo o tiene una estrecha relación con el que decide cómo se reparten los fondos. A mí me preocuparía muchísimo tener un informe de la UDEF sobre de la UCO sobre mis actividades. Me preocuparía mucho, porque significa que, oye, por lo menos falta la transparencia y hace falta que se refuerce esa transparencia. La verdad es que, Hermenegildo, cada vez que conocemos más detalles y profundizamos en ellos sobre esta trama, los pelos se ponen más de punta sobre las cosas que han podido hacer con ese dinero de todos y cómo se lo han como a todas luces las sospechas que se lo han repartido entre ellos de una manera arbitraria y te diría voraz en este caso. No estamos hablando de ayudas de 10.000 euros o de 5.000 euros o de 4.000 euros, estamos hablando de ayudas de cientos de millones de euros, en este caso, bueno, pues con unas conexiones, unos timings y una manera de hacer que, la verdad, como te digo, es perversa y asusta, ¿no? por la envergadura que puede tener. Hermenegildo, aquí contigo lo vamos a seguir tratando semana a semana, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, dentro de poquito te vuelvo a escuchar, Luis, aquí. No es magia, son tus impuestos. Cuánta razón, cómo me gustan estas frases con las que rematas, Hermenegildo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y ha sido intenso el programa de hoy. Ya les dije que iba a contar con todos aquellos que mejor conocen toda la información que se está publicando sobre las ayudas en este caso a Europa, a Duro Felguera, también a Plus Ultra, y la implicación de la ministra de Economía de entonces, Nadia Calviño, en esta toma de decisiones. Por ese motivo, y porque se trata del dinero que pagamos ustedes y yo en impuestos y el resto de los ciudadanos europeos, es tan importante analizarlo y tener pleno conocimiento de todos los avances que está teniendo esta investigación. Pero en este programa no podemos no hablar de mercados, y menos con la situación que estamos viviendo en estos momentos. Déjenme que les cuente que el IBEX 35, que estaba cotizando plano, unas décimas en negativo, en este momento está cotizando en positivo, se está anotando un ligerísimo 0,07%, es decir, sigue plano, pero unas décimas en positivo, y vemos informaciones en la prensa especializada. Bueno, pues evidentemente tenemos muchas noticias sobre Tesla, que nos están diciendo cae con fuerza en bolsa tras presentar su cibertaxi. El mercado tiene dudas sobre su ejecución y la capacidad que tienen de hacer frente a los pedidos que están registrando las fábricas de Tesla. Pero bueno, esto es un asunto que podemos tratar en otro momento. Otro de los asuntos importantes que tenemos encima de la mesa es el dato de inflación en Estados Unidos. Se ha moderado al 2,4% en septiembre y la subyacente al 3,3%, pero es un ritmo de moderación bastante menor del esperado por el mercado. Aquí tenemos que tener mucha vista con todo lo que tiene que ver con el mercado de renta variable, pero también de renta fija, que ha sido uno de los que más se ha revitalizado en los últimos años. Y qué mejor que tratar todos estos temas con alguien que se lo sabe estupendamente y que es nuestro amigo Tacho Arrimadas, desde Santa Lucía AM. ¿Cómo estás, Tacho?
Muy bien, buenos días, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Ya terminando la semana lo hacemos contigo y con un mercado que no nos da tregua, no nos da descanso, muy pendiente de todo lo que sucede con los datos de inflación, tratando de averiguar qué van a hacer los bancos centrales. Pero ¿cómo crees que afecta esta, no digo jarro de agua fría, digamos vasito de agua fría por la espalda de los inversores que han visto como, ojo, esas bajadas ambiciosas de tipos de interés pueden haber frenado el ritmo de descenso de la inflación? Sí, bueno, como tú decías, para nosotros no llega, fíjate, ahora mismo ni a vasito de agua fría. Creo que es bueno elevarse, ¿no? Y ponerlo en contexto. Estados Unidos a día de hoy es un país que tiene una inflación, el IPC general, al 2,4 y una tasa de desempleo en torno al 4. Es decir, creo que sería la envidia de muchísimos países del mundo. Puedes hablar en primera persona, ya nos gustaría a nosotros en España. Bueno, no quería decirlo así, pero también. Lo cierto es que es verdad que el IPC general del mes de septiembre avanzó un 2,4 frente al 2,5 de agosto, que también esto nos marca que Estados Unidos sigue en su senda desinflacionista. Los analistas esperaban un 2,3, es decir, esperaban una caída mayor del IPC, pero lo cierto es que ha seguido cayendo el 2,5 al 2,4. Sí es verdad que la parte de inflación subyacente, ahora entraremos en ella, ¿no? Es decir, este dato de inflación que excluye energía y alimentos no elaborados ha repuntado una décima hasta el 3,3. Hasta aquí los números. Pero yo creo que lo importante es la chicha que hay detrás de los números, ¿no? Sabemos que el IPC se construye analizando la variación en precio de una cesta de productos, en este caso de los productos consumidos por la familia típica americana y que además no todos pesan lo mismo. Unos productos pesan más, el petróleo pesa más que el calzado, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos visto este mes? Porque nosotros cuando vemos un 2,4 vemos el neto, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos visto en el mes de septiembre en Estados Unidos? Que el dato de IPC ha estado empujado abajo gracias a la caída fuerte del petróleo, pero que, sin embargo, otros componentes de esa cesta que son muy importantes, como la vivienda, los alimentos, prácticamente han supuesto el 75% de la subida, y además también otras muchas partidas que son también muy relevantes, como toda la parte de Medicare, es decir, servicios médicos, seguros de automóviles, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que las dinámicas de precios del petróleo responden a tensiones de oferta y demanda y a cuestiones geopolíticas y, por tanto, son muy volátiles. Este mes pueden haber ayudado a la baja, el mes que viene puede que hagan lo contrario. Pero, sin embargo, otras partidas como vivienda, alimentación, desde luego tienen tendencias muchísimo más consolidadas y dudo mucho que vayan a cambiar en los próximos meses su presión alcista en el dato de inflación. Todo esto nos lleva a que la Reserva Federal ahora debe estar barajando el hecho de que si el petróleo el mes que viene no ayuda, el dato de inflación podría ser más alto, no solo no caer, sino subir, y que en cualquier caso está claro que va a costar mucho bajar la inflación desde estos niveles. Yo creo que cada décima de bajada en Estados Unidos pues le va a costar a la Reserva Federal pues sudor y lágrimas. Desde luego que sí. Y, por lo tanto, aquellos que están monitorizando un mercado tan al alza como hemos tenido en los últimos tiempos de renta, el mercado de renta fija, ¿qué pueden esperar? O digamos, ¿cuál es la visión que tenéis, Tacho? Pues nosotros vemos que el mercado lleva muy extremo desde que empezamos el año. Yo creo que empezamos el año excesivamente optimistas en cuanto a bajadas de tipos, luego nos fuimos a abril, nos pusimos excesivamente pesimistas y ahora de nuevo estamos pegando bandazos. En cualquier caso, yo ya estaba leyendo en estos últimos días de atrás, ¿no? Oye, pues parece ser que la Reserva Federal va a tener que abortar la nueva bajada jumbo, esto que se baja, la bajada jumbo, ¿no? Esto de bajar un 0,50% en noviembre, cuando nunca ha estado en nuestras expectativas. Nosotros seguimos entendiendo que la Reserva Federal sabe que el combate contra la inflación va a ser complicado, sobre todo ya a partir de estos niveles, que cuesta más trabajo. Obviamente, cuando la inflación está al 8, no es lo mismo bajarla que cuando está al 2,4. Entonces, la Reserva Federal sabe que a partir de ahora cada décima de punto va a tener que sudarla, como te decía antes. También es verdad que ahora mismo tiene mucho más foco en el crecimiento, tiene claro que tiene que ayudar a fomentar el crecimiento. Fíjate, hablamos mucho del dato de inflación, pero no hablamos que ayer también salió un dato de empleo en Estados Unidos, que no digo que fuese terrible, pero tampoco ha sido bueno.
y eso va a hacer que la Reserva Federal, en nuestra opinión, mantenga su hoja de ruta central, que es bajar un 0,25% ahora en noviembre y un 0,25% en diciembre, para seguir sustentando el crecimiento y, bueno, evidentemente mirando a la inflación con el rabillo del ojo, pero mucho más centrada en fomentar el crecimiento. Tacho, en este sentido, ¿estáis pendientes de la temporada de resultados que va a arrancar en Estados Unidos con un foco, por lo que estoy leyendo, empresa especializada muy basado en banca? Siempre estamos pendientes de las temporadas de resultados porque al final, bueno, ya no tanto hablando de renta fija, sino hablando de renta variable, ¿no? Al final son las estimaciones sobre resultados lo que sustentan las cotizaciones de las acciones. Al final, el precio de una acción no deja de ser la estimación de su valoración futura y, por lo tanto, de sus resultados. Así que, obviamente, sí que tenemos que estar muy pendientes, tenemos que ver qué es lo que sale y qué no sale, porque en la medida en la que esos resultados se mantengan o sean mejor de lo esperado, las bolsas seguirán subiendo. En este sentido, también, obviamente, somos conscientes de que todo lo que sean rebajas de tipos sustentan las valoraciones, porque suponen mayor crecimientos a beneficio y menor coste de estar endeudados. Así que siempre salvo para las entidades financieras, ¿no? Salvo para las entidades financieras. Digo que salvo para las entidades financieras, ¿no? Donde parece que el hecho de que se hayan rebajado tipos de interés enfría un poco las expectativas de crecimiento dentro del sector bancario. Sí, efectivamente, pero también estarás de acuerdo conmigo que mientras la Reserva Federal se ciña a su hoja de ruta, y como te comentaba, bajada de 25 puntos básicos en noviembre y bajada de 25 en diciembre, y yo creo que acabar de bajar tipos el año que viene y dejarlos más o menos en el 3,5, eso está ya metido en precio. Con lo cual no debería provocar muchas distorsiones en el precio, incluso el negocio bancario, porque de nuevo ya está metido en precio. Otra cosa sería, y no es nuestro escenario central, que la inflación se desboque, no lo vemos, y por lo tanto la Reserva Federal se vea obligada a echar el freno en cuanto a esas bajadas que yo creo que ya todo el mercado descuenta, y eso sí que podría provocar distorsiones en las valoraciones, pero ahora mismo no lo vemos y tampoco la vemos bajando tipos más rápido, que podría afectar a la cotización de los bancos de forma negativa, porque ya te digo que ahora mismo está, pues es verdad, con un ojo en el crecimiento, que es muy importante, donde tiene el foco, pero tampoco queriendo descompensar el tema de la inflación bajando tipos muy rápido y que la inflación se le pueda disparar. Claro que no. Hasta aquí llegamos, Tacho, llegan los servicios informativos. Muchísimas gracias por tu análisis. Y estamos ya con Manuel Llamas, mi compañero, amigo, Manuel Llamas, además director de La Trinchera y bueno, pues colaborador habitual de Tu Dinero Nunca Duerme, programa por el que vienes aquí. Como cada día te doy la enhorabuena por La Trinchera. Si quieres hacerme un cebo de lo que vais a preparar este fin de semana, es tu momento. Sánchez, Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez. Hombre, también tenemos... Coldo, también Aldama, claro, también Calviño. Es que todo acaba en Sánchez, todo acaba en su sanchidad. Ya has visto el programa que hemos preparado hoy respecto a todo lo que está sucediendo con ese informe de la UCO, donde ya Nadia Calviño es señalada en primera persona. Sí, aquí están señalados varios ministros, pero en última instancia todo acaba en la responsabilidad del presidente del gobierno. El número uno. El número uno. El uno. El puto jefe, que le llamaban, ¿no? Sí, bueno, pues sí, ahí tiene ya varios nombres. El número uno, el puto jefe. La cuestión es que el presidente del gobierno pues está ahí en medio de todo el cotarro, y esta semana ha habido muchas noticias. El tema de la excarcelación de presos tras el acuerdo con Bildu y desde luego todas las informaciones que han salido publicadas en base a ese informe de la UCO sobre la trama, que insisto, no es la trama Coldo ni la trama Ábalos, es la trama PSOE. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. No se pierdan La Trinchera de este fin de semana, como siempre, de la mano de Manuel Llamas, trayendo la mejor información y el mejor análisis, como tratamos de traer todas las semanas a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, que os traemos todos los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, en el streaming, y luego, por supuesto, siempre en podcast y en vídeo pueden acceder a todos estos contenidos. Y esta semana, Manuel, tenemos un contenido que es
uno de los que más nos gusta tratar, porque es una de las disciplinas más en boga últimamente y que se están demostrando más útiles para el inversor, que es el estudio de la psicología de la inversión, de los sesgos conductuales, es decir, de las emociones, a fin de cuentas, para que todos nos entiendan, que nos asaltan en todo nuestro proceso inversor y que están ahí amenazando con hacernos fracasar en nuestra toma de decisiones. El peor enemigo de la inversión, de los inversores, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. De ahí precisamente la importancia de programas como este. En concreto, en el programa del domingo, de este domingo de Tu Dinero Nunca Duerme, nos van a acompañar dos expertas en la materia. En primer lugar, Paz Gómez Ferrer, que es co-creadora de Brain Investor, la aplicación de psicología financiera de Cobas. Y también va a estar con nosotros Tania Fernández, del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management. La psicología conductual es que es muy importante. Es que no solo el mundo de las inversiones tiene que ver con el hecho de saber manejar tu dinero, saber ahorrar, saber invertir con cabeza a largo plazo, tener los conocimientos financieros suficientes para poner tu dinero a trabajar y que te rente. Porque eso es fundamental, la cultura financiera es básica, ya no digamos, bueno, si luego profundizas y conoces algo de contabilidad, analizar empresas, seleccionar fondos de inversión, pues mejor que mejor. Pero lo cierto es que, como bien explicamos en Tu Dinero Nunca Duerme, ahorrar e invertir es relativamente sencillo conociendo lo básico, eso es muy sencillo, pero luego hay una parte que está relacionada con esto, que es lo que vamos a abordar en el programa, que es el conocimiento de nosotros mismos, es decir, cómo nosotros reaccionamos frente a los vaivenes del mercado, frente a la información que recibimos, frente al miedo, frente al riesgo y la volatilidad. Todo este tipo de cuestiones son trascendentales, porque las emociones marcan en gran medida nuestras decisiones de inversión. No es cierto esto que se dice de que el hombre actúa de forma racional. El hombre no siempre actúa de forma racional, actúa fundamentalmente de forma emocional. Y para evitar errores de inversión orientados, guiados como consecuencia de las emociones, es fundamental conocer las bases, los fundamentos de la psicología conductual, conocernos a nosotros mismos para evitar esos errores. Y además va a ser, yo creo que especialmente interesante el programa de esta semana, Manuel, porque Paz Gómez Ferrer y capitanea junto a Tania Fernández un gran proyecto dentro de Cobas Asset Management que es Brainvestor, para que lo busquen todos nuestros oyentes y espectadores entre las aplicaciones móviles. Es una aplicación que es absolutamente gratuita, mediante la cual acompaña al inversor en su proceso de toma de decisiones y le enseña a identificar estos famosos sesgos que están identificados, que están estudiados y para los que existe una serie de protocolos a la hora de poder lidiar con ellos. Sobre todo lo primero es identificarlos y lo segundo es saber cómo reaccionar para evitar que terminen conduciéndonos a tomar decisiones equivocadas. Pues esta aplicación Brainvestor es uno de los aspectos que vamos a tratar con ella, sobre todo uno muy interesante, que es que al tener la aplicación te va informando de mentorías que tienen en persona o online los profesionales de Cobas con los inversores, ya sean partícipes de Cobas o no, pero tú podrás tener acceso a este tipo de mentorías para que especialistas en esta materia te ayuden a conocerte, lo que decías tú, ¿no? A saber cómo soy yo, cuáles son mis prioridades y cuáles son mis características propias y dónde están mis puntos de dolor. Si tengo mucha aversión a la pérdida, si en el momento en que pierdo un poquito ya me pongo nervioso y quiero vender todas mis participaciones, si por el contrario soy una persona que está, digamos, más cerca de seguir al rebaño, de tener ese sesgo mediante el cual pues termino haciendo lo que hace la mayoría para sentirme mejor conmigo mismo, tanto si acierto como si fallo. En definitiva, nos van a enseñar a identificarlas y nos van a enseñar a conocernos a nosotros mismos para, no te digo luchar contra ellas, porque las emociones no son buenas ni malas, están ahí, pero nos pueden hacer tomar malas decisiones y esto es lo que hay que evitar. Es que eso es fundamental. Hay un caso muy conocido, que es el de Peter Lynch, uno de los mejores
inversores de la historia junto con Warren Buffett. Peter Lynch tenía un fondo, Magallanes en español, que obtuvo una rentabilidad media de casi el 30% anual durante los poco más de 10 años que estuvo operativo, especialmente para el inversor retail, para los pequeños inversores. Pues bien, la inmensa mayoría de partícipes de este fondo o ganaron menos que el fondo o incluso perdieron dinero. Bueno, ¿cómo es posible? Si solo tenían que estar ahí y quedarse quietos, entrar en el fondo y hartarse a ganar dinero. Estamos hablando de que este fondo de Peter Lynch prácticamente duplicaba su rentabilidad. Con la rentabilidad que obtenías podías duplicar tu patrimonio, el dinero invertido, en casi 2 años y medio. O sea, era una auténtica barbaridad, era una máquina de hacer dinero. Y sin embargo, muchos inversores no ganaron tanto o incluso perdieron dinero. Bueno, pues esto se explica precisamente por la psicología conductual, por estos errores de psicología, estos sesgos propios de nuestras emociones que nos hacen cometer errores. Y para ello, efectivamente, hay una herramienta que es muy útil, que ha puesto a disposición Cobas, Value School, a toda la gente. Está en abierto, no hace falta ser partícipe de los fondos de Cobas, que se llama Brain Investor. Es una app gratuita que tiene como finalidad acompañar a los inversores en sus distintas etapas de inversión y proporcionarles herramientas y técnicas en el campo de la psicología financiera para tomar esas mejores decisiones, analizando, en primer lugar, el perfil del inversor, es decir, saber qué tipo de inversor eres, y a continuación los sesgos, los errores habituales que hay que evitar en el mundo de la inversión. Y a ello se le suman los talleres presenciales que organizan desde Brain Investor, donde se tratan temas de lo más variado: el autoconocimiento del inversor, la inteligencia emocional aplicada al ámbito de las finanzas, los sesgos, las finanzas a prueba de sustos, la inteligencia artificial, cómo nos ayudan los datos a entender nuestro comportamiento. Es decir, una serie de materias que son muy útiles para poner bajo control las emociones. Vamos a tratar en los apenas 3 minutos que nos quedan, Manuel, de poner un par de ejemplos de estos sesgos, para que aquellos que no sepan muy bien de qué estamos hablando, no terminen de entenderlo, lo entiendan. ¿Cuál es el sesgo del efecto manada? El efecto manada es dejarte arrastrar por lo que hace la inmensa mayoría de la gente. Hay experimentos muy curiosos a nivel de psicología conductual que sorprenden cuando los descubres, ¿no? Por ejemplo, meten en una sala a 3 actores y a la cobaya. La cobaya es el sujeto de estudio. El sujeto de estudio. Entonces, a estas 4 personas se les pregunta lo mismo. Te pongo un ejemplo tonto, pero que es así. Es decir, una pregunta... Una de las preguntas, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué es 2 más 2? Es decir, es de ese estilo preguntas, donde tú ya sabes la respuesta por anticipado y no hay duda al respecto. 2 más 2 es 4. Bien, los 3 primeros actores son los primeros en contestar. Y entonces dicen, no, ¿cuánto es 2 más 2? Y dicen 5. Y el segundo 5. Y el tercero 5. Bueno, el 60% de las cobayas responden 5. Aún sabiendo que la respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya mucha gente que esté opinando una cosa diferente les hace dudar de sí mismos. Bueno, esto llevado al mundo de la inversión, ¿en qué se traduce? Se traduce en que cuando la bolsa sube mucho, incluso un activo sube mucho, como la vivienda, se te queda cara de idiota y dices, algo estoy haciendo mal, algo me estoy perdiendo, y entras cuando está la vivienda más cara o la bolsa más cara. Y al revés, en momentos de pánico donde todo el mundo vende, te dejas llevar por el efecto manada y también vendes cuando a lo mejor tenías una buena cartera, una buena inversión, una buena empresa en cartera, un buen fondo de inversión, y registras pérdidas. Por eso es importante no solamente tener el conocimiento sobre los productos en los que estás invertido y confianza en esos mismos productos, sino conocerte muy bien, porque es verdad que tú puedes decir, oye, yo me lo sé muy bien, yo lo he estudiado un montón, yo estoy plenamente convencido de esta estrategia, pero es que, amigo, el día en el que cae el mercado, se cae un 50%, tus amigos que son partícipes de ese mismo fondo que tienes tú, de esa misma estrategia, de repente lo han vendido todo presas del pánico. Ese día
amigo, por mucho que lo que conozcas, por mucho conocimiento que tengas, por mucha profundidad que tengas en el activo en el que estás invertido, te van a temblar las canillas, te van a temblar las piernas. Y es en ese momento en el que los aprendizajes del control de emociones nos van a ayudar y nos van a ser muy útiles. Así que les emplazo a todos el domingo de 2 a 3 de la tarde a seguir Tu Dinero Nunca Duerme. Manuel, muchísimas gracias. Hasta luego. La semana que viene. Un abrazo. Y estamos ya en compañía de Beatriz García, la jefa de Libre Mercados. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas, Luis Fernando. Bueno, pues hoy no solo nos has adelantado toda la portada del periódico, sino que además tienes un espacio propio, con ánimo de lucro, en el que cada semana nos adelantas esa mentira económica que semanalmente vas desgranando, vas destapando y vas además explicando con todo lujo de detalles en una sección que es extraordinariamente seguida, con lo cual, si tiene éxito en Libre Mercado, pues tiene que tener entrada en Es Radio Libre Mercado y en Con Ánimo de Lucro. Así que adelántanos, Bea, ¿cuál es esa mentira de las muchas que nos cuentan? Pues hoy venimos a confirmar una mentira de la que ya advertimos en el año 2022. Ya lo veíamos venir, sabíamos que iba a suceder, pero bueno, el gobierno lo negaba rotundamente hasta la saciedad. Decía que es que este cambio, este giro de 180 grados en el esquema de cotización de los autónomos no iba a suponer un aumento de sus cuotas. El gobierno, bueno, pues pretendió que los autónomos dejasen de ser autónomos y básicamente lo consiguió porque introdujo una normativa en la que les obligaba a cotizar por los ingresos reales, lo recordarás. Y esto, bueno, pues, ¿quién fue el artífice de esta medida? José Luis Escrivá, que ha dejado la Seguridad Social, bueno, pues completamente destartalada y con normas que afectan muy mucho a millones de personas. Por un lado, todos los trabajadores con la subida de cotizaciones que nos ha regalado. Por otro, la deuda, todos los cotizantes futuros con la deuda que nos ha dejado en la Seguridad Social y que vaticina que tengamos que pagar muchos más impuestos al trabajo, y también a los autónomos. Los autónomos, recordemos que, bueno, pues más del 80%, en torno al 80%, cotizaban por la base mínima. Y no lo hacían obligados. Efectivamente, les dabas a elegir, les dabas autonomía, que en eso consiste la figura del autónomo, en poderse organizar sus horarios, sus clientes, decidir si hoy se coge vacaciones o si trabaja hasta la 1 de la madrugada, y también en elegir qué base de cotización utilizaba a cambio de menores prestaciones. ¿Y qué decía el gobierno socialista? No, claro, pobrecitos los autónomos. Ellos tienen que pagar más cuota para tener mayores prestaciones. Y tú le decías, pero si es que ya tenían la opción de pagar más cuota, ¿y cómo serían de inútiles las prestaciones del Estado? Que los autónomos decían, no, señor, yo no quiero, te voy a pagar lo mínimo en cotizaciones, que ya eran suficientemente elevadas, pero no quiero tu paraguas del Estado. Y el gobierno, ahora gracias a Escrivá, pues lo ha introducido paulatinamente con calzador, pero también de forma obligatoria. Y este año los autónomos están regulando ya esos ingresos. Va a ser un completo desastre a finales de año, porque hemos tenido los datos ahora de la Seguridad Social, que son los que hemos conocido esta semana. ¿Y qué nos dice la Seguridad Social? Pues que solo 400.000 autónomos han regularizado sus ingresos, o sea, están cotizando ya por los ingresos reales. Esto, bueno, pues es en torno al 10% de la cantidad de autónomos que hay en nuestro país, que son más de 3,5 millones. De esos 400.000 autónomos, que ahí viene la mentira que decimos esta semana, 2/3 cotizan más que antes. Ah. O sea, lo que veníamos diciendo 2 años, que parece que siempre somos unos agoreros y que siempre somos pensamos los mal, cenizos, que piensa Beatriz, mal y acertarás, Luis Fernando, piensa mal y acertarás. Decíamos, el gobierno está cambiando esto porque ahora le preocupen mucho los autónomos. No, señores, el gobierno lo que quería era ganar más. Exactamente. Y no se cansan de recaudar. Es increíble. Yo creo que lo que está haciendo este gobierno con el saqueo sistemático a los ciudadanos, a las empresas y a los autónomos tendrá que ser estudiado en los libros de economía, porque no puede ser
o sea, yo no recuerdo una avaricia ni siquiera en Cristóbal Montoro, que fíjate si era avaricioso como ministro de Hacienda, si nos fastidió, lo hizo además con todas las de la ley y hasta el último día que estuvo como ministro de Hacienda, probablemente el peor de los que hemos tenido. Pero es que este gobierno no se cansa de meternos el bolsillo en el periodo en el que más nos hemos empobrecido de nuestra historia reciente, más en proporción y toda la población, más, bueno, récords de recaudación, no deflactando la tarifa del IRPF, nuevos impuestos, nuevas subidas fiscales, subidas de cotizaciones y siguen y siguen y siguen y quieren seguir y además lo hacen diciéndonos que lo hacen para que paguemos menos. Por nuestro bien, sí, y para que, bueno, para proteger al autónomo, han querido convertir a los autónomos en otros siervos, como son los trabajadores por cuenta ajena, en otros siervos del Estado y lo han conseguido. Ahora mismo tenemos que 2/3 de los autónomos pagan más. Tenemos un montón de autónomos que todavía no han regularizado su situación, o sea, y ahora 2/3 de los pocos que han regularizado. 2/3 de los pocos. Y ya sabemos que pagan más. Ya dijimos en Libre Mercado hasta la saciedad que a partir de ingresos de 1.700 euros el gobierno le iba a subir los impuestos a todos los autónomos. Y decían que no, que es que eso era una cosa nuestra que nos la estábamos imaginando. Piensa mal y acertarás. Lo estaban haciendo para recaudar más, que están en récord en cotizaciones sociales. Último dato hasta agosto, hemos superado los 100.000 millones en lo que llevamos de año de recaudación por cotizaciones sociales y aún así no les parece suficiente. En marzo del año 2025 dice el gobierno que va a estar todo regulado, que todos los autónomos van a saber lo que tienen que pagar. Porque o sea, faltan menos de un año. Menos de un año, pero ya van a empezar el mes que viene a informar a cada autónomo. No se asusten si reciben una carta, porque será Seguridad Social y Hacienda. Ahora mismo están confabuladas completamente contra los autónomos. Están cruzando datos para ver si lo que dice el autónomo que gana, lo que dice el autónomo que se debe descontar por gastos de su actividad y demás, es correcto. Y tendrán que hacer una especie de declaración de la renta en la que saldrás a pagar o a deber a pagar o a ingresar por parte del Estado, porque dice el gobierno que claro que habrá muchos casos en los que los autónomos ingresen más y luego el Estado se lo devuelva. ¿Tú crees que el Estado le va a devolver algo a los autónomos? Es que eso no se lo cree nadie. Le van a coger y le van a decir, no, mira, es que este coche que tú has apuntado para la empresa no me vale. Esto te lo compras tú porque te vas de fin de semana con los niños. Una práctica que ya, de hecho, hacen Hacienda sin necesidad de preguntarle a la Seguridad Social, ya está haciendo esta práctica y que no deja de ser una lupa y una presunción. Habla del gobierno tratando de defenderse de los escándalos de corrupción que le tienen cercado, que no puede haber investigaciones prospectivas. Es que a Hacienda se lo ha dicho el Supremo por activa, por pasiva y por perifrástica y sigue haciendo investigaciones prospectivas como esta. Que es decir, ahora me vas a hacer otra declaración para volver a estudiar si tus gastos que te estás atribuyendo son fraudulentos porque así lo considero yo de antemano. Es que es, además, acabar con la presunción de inocencia. Es terrible lo que está haciendo la agencia tributaria. Es terrible. Y esta confabulación de Seguridad Social y Hacienda, si fuera autónoma, me daría bastante miedo. A partir del mes que viene, como digo, van a empezar a llegar las notificaciones. Y no solo eso, o sea, la asfixia, has convertido al autónomo. Le has dejado sin su autonomía. No tiene capacidad de decisión. No tiene capacidad ni siquiera de decir, oye, mira, es que no quiero luego cobrar el paro, no quiero luego, ya veré si quiero una pensión, no quiero pagar cotizaciones sociales. No, ahora le vas a decir, págame esto. Y a partir de los 1.700 euros se paga más cotizaciones. Y no solo eso, porque no solo eso, es que todos los 1 de enero le subes la cuota también. Porque tenemos que llenar la hucha de las pensiones. O sea, es un robo en el bolsillo izquierdo y en el derecho. Y es una aberración. Le has cambiado la naturaleza del autónomo a todos los trabajadores por cuenta propia. Y ahora vamos más. Es que dice Yolanda Díaz, dice Sumar, no, es que voy a presentar una proposición no de ley porque me parece mal que los autónomos no paguen la cuota de solidaridad, que es otro mazazo, otro golpe extra a los salarios más altos. ¿Para qué? Que entra también en vigor el 1 de enero de 2025. O sea, es que nos encontramos con 3 frentes a nivel tributario a los que el autónomo se va a enfrentar. Sin embargo, lo que nos dicen, y aquí está la mentira, es que
que esto solo va a afectar a los que ganan mucho dinero, que a los autónomos que ganan poco esto no les va a afectar y que esto en cualquier caso es para el bien de todo el mundo. Estas son las mentiras que estás desmontando y que te lo agradecemos muchísimo, Beatriz, porque es muy necesario. Pues sí, 2/3 de los autónomos ya están pagando más cuotas. Pues estaremos muy pendientes de esa mentira económica de la semana, Bea. Muchas gracias. A vosotros. Y hasta aquí el programa con ánimo de lucro este viernes. Yo les espero aquí el lunes con asuntos de su interés. Seguiremos analizando con profundidad la actualidad económica y de mercados y todas las secciones que son ya sus favoritas. Nos vemos.